Punto por punto. Le agradezco al secretario de Desarrollo Económico, Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Morelos, Víctor Sánchez Trujillo, que nos acompañe en esta entrevista. Víctor, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Javier, gracias a ustedes. Hasta que se me hace, No, hombre, venía yo bueno. buscando esta oportunidad y por diferentes razones no lograba estar en la agenda, pero a tus Pero hay órdenes. muchas cosas que informar en el área. Estamos prácticamente a un mes de cumplirse un año de este gobierno. Y bueno, pues tenemos que empezar. A mí me llama mucho la atención. Sigue siendo para mí tema, desde luego, ya la liquidación, el cierre, todo este proceso que va a llevar a febrero de 2026, en donde ya definitivamente Nissan Mexicana cierre sus puertas en CIVAC. Y bueno, el acompañamiento que el gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico está haciendo con los trabajadores. Hay incertidumbre por parte de ellos. No se supone que una empresa de esta magnitud, de esta naturaleza, tendría que llevar a cabo su propio proceso de liquidación, pues como lo marca la ley, que es necesario pues que el gobierno esté pendiente de que se cumpla. Sí, fíjate, Javier, que es muy, ¿cómo decirlo? Muy curioso lo que está pasando, tiene sus cualidades en particular este proceso. Yo creo que la atención a tu enorme auditorio tendría que empezar nuevamente por hacer referencia rápidamente Sí. al porqué, ¿no? Cuando nosotros habíamos informado de un tema y finalmente la realidad es otra, ¿no? Sí, Es entender en principio que Nissan es un corporativo mundial sí, y que tiene 17 plantas en en todo el mundo. Sí, claro. Y esas 17 plantas tienen una capacidad para producir hasta 3.700.000 unidades por año. Y sin embargo, en este momento el mercado solamente le está permitiendo colocar 2 millones de unidades. Sí, ¿Esto a qué lleva? Y los números son públicos, tiene entonces a Nissan en un serio problema financiero. sí. No quiero decir que de quebranto, no es mi tema, pero sí, los Sí. números son muy alarmantes de esta empresa y tendrá que reinventarse. Y una de las cosas obvias y rápidas que la empresa tiene que hacer pues, es reducirse. Y de ahí la decisión de cerrar 7 plantas, que es lo que tiene anunciado este programa Re-Nissan. Empezaron cerrando las plantas, nada menos una de Japón. Sí, la de- primera que se estableció En Japón, imagínate. Sí. La que se estableció exacto en Japón. La otra que sucedió fue casualmente la primera fuera de Japón y fue la de Morelos. Sí, Pero en ese momento pues habían cerrado solamente Japón, la India y Argentina. Y cuando cierran Argentina, a nosotros nos notifica la empresa que los procesos de fabricación de Argentina vendrían a Morelos. La gobernadora es cuando solicita entonces visitar la planta, nos dicen que están en ese proceso de adecuación y vienen los funcionarios y nos y reiteran lo esa hacen ustedes realidad. público, lo difunden así. Y la propia presidenta de la República salió, Javier, te acordarás a decir que ella no tiene conocimiento de que se fuera a mover ninguna armadora del país y hace referencia en particular a la de Morelos. Sin embargo, como todos sabemos, finalmente el corporativo decide cerrar Morelos Sí. en un proceso programado, que es ahí a donde voy a tu respuesta. Las razones pues serían muchas y muy amplias que ameritan seguramente todo un programa del análisis de lo que está hoy sucediendo con la industria automotriz en el mundo, ¿no? Sí, claro. Pero la realidad es una, más allá de los aranceles norteamericanos, Sí, más es la allá competencia que está implicando nuevas armadoras, sobre todo chinas. Oye, déjame entrar al terreno político dentro de la economía, porque ciertamente el tema fue aprovechado para pues decir que la gobernadora no había tenido la capacidad de retener a la empresa, que el secretario de Desarrollo Económico no tenía conocimiento siquiera de que la empresa iba a cerrar. Se aprovechó el tema pues para hacer de un asunto de carácter eminentemente particular, una empresa global que está pensando cómo ganar terreno frente a otros gigantes, ¿Cómo sobre todo de sobrevivir? ansia. Eso. Bueno, se aprovechó el tema para el embate político. Pues yo te diría, no es mi tema hoy menos que nunca meterme en esos menesteres, pero es pues, penoso, ¿no? Que en función de una decisión tan lamentable, que sí, por supuesto, duele por todo la tradición que implica Nissan para nosotros en Morelos. Fue la tercera empresa que se instaló en el Parque Industrial CIVAC. Cuando era CIVAC, ¿no? Sí. Y entonces es la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca.
Nada más que entendamos algo. Nissan está en un polígono de 40 hectáreas, mientras que Aguascalientes, Nissan tiene 450 hectáreas. Sí, claro. 190 hectáreas en producción, Javier. Entonces, las razones son diversas. Ciertamente el que se diga o se argumente en este tipo de situaciones, pues es muy claro que hay gente que todavía esperaría el fracaso, la derrota, que nos fuera mal para de ahí cimentar pretensiones o intereses, como bien comentas, de lo político, y eso es muy triste. A nadie ¿no? nos gusta que una empresa se vaya de Morelos, tan grande y tan importante como Nissan, tan emblemática. Pero vienen otras, afortunadamente. Hacia allá quiero ir, porque Sí. efectivamente hablabas tú de que hay interés de algunas de venir, algunas nuevas que no están instaladas. Ahora te comento de ello, pero sí creo importante cerrar tu pregunta del acompañamiento que estamos haciendo a los trabajadores. Okay, sí. Me reuní con ellos antier en la oficina. Ellos ayer hoy tienen la segunda reunión en la mesa de negociación en el Centro de Conciliación Federal. Su contrato y con ellos su sindicato pertenecen por sus características al ámbito de lo federal, pero el gobierno del estado está acompañando, checando, ayudando a que sea un proceso, por supuesto, justo para las y los trabajadores. Nos decían, es lo que te decía, que es un proceso de cierre programado y sin embargo están pagando horas extras, o sea, hay una actividad productiva que no está despresurizándose, al contrario. Me decían antier incluso que están produciendo las unidades del modelo 2026, ¿no? Sí. Entonces, sí, porque el año fiscal lo cierran ellos en febrero. El año fiscal japonés nos decían. El asunto pues es que sí, nosotros hemos solicitado a la empresa que la información que pueda vertir a los trabajadores y con ello nosotros sea un poco más objetiva, porque a nosotros nos han pedido, ahora sí voy a tu pregunta, que participemos obviamente después en el proceso de lo que vaya a suceder con los activos de la empresa, sobre todo de los inmuebles. Claro, desde ahora mismo son propiedad privada. Entendamos que no es quiebra, como bien dices, es el cierre de una planta que pertenece a un consorcio que sigue vivo. Sí. De tal manera que los activos que están acá en CIVAC no son retenidos para que con ellos se liquide a los trabajadores. No. Es una negociación que tendrá que ir con las finanzas del corporativo a nivel nacional e incluso internacional. Se hablaba de que el contrato colectivo, no sé si lo conozcas o te lo ha platicado la empresa o el sindicato, incluso menciona una liquidación del 150% en algunos casos de trabajadores. No es que lo mencione, obviamente son seguramente las expectativas o las propuestas que la negociación. ¿Qué pasa? Pues en cualquier negociación habrá un piso que pone la empresa y habrá un techo que pondrán los trabajadores y un punto intermedio es la conciliación, que yo confío que sea lo más justo y productivo para ellos, ¿no? Para los trabajadores. ¿Qué dice la empresa? ¿Se va a llevar a algunos trabajadores a Aguascalientes? Justo no les ha dicho el perfil. La empresa, es que ahí tienes el tema, Javier. Cuando la empresa nos anuncia de la decisión, por supuesto nos comparte a la gobernadora y yo estoy presente, que tan calificados son los trabajadores de Morelos a nivel mundial. Cada año les hacen auditoría de procesos y obvio lo son porque todavía acá en Morelos son procesos de manufactura. Sí. No ha inmerso, no invirtieron en tecnologías robóticas, por ejemplo, ¿no? Ahí están presentes la mano humana en el proceso de armado en esta planta. Entonces, esa expertise, esa capacidad es reconocida por la empresa. Y derivado de ello, claro que nos dijeron, existe la posibilidad de invitar a que trabajadores puedan moverse a Aguascalientes. Algunos para allá, Nada más que hay dos cosas, Javier, hay que decirlo también. Una, obviamente es una decisión de vida no sencilla, ¿no? La logística para moverse con la familia a Aguascalientes no es cosa menor. Pero hay otro dato, las condiciones laborales que tienen acá en Morelos son mucho mayores que allá. Muy diferentes a lo que cobran los trabajadores en Aguascalientes. Algún ejecutivo que estuvo en Nissan Mexicana que conocí yo en los años 80 me decía, justamente es parte de que siempre la empresa pensó que aquí la lucha combativa del sindicato independiente en los años 70, 80 hizo que las condiciones laborales fueran muy favorecedoras para los trabajadores. Y por eso se van a Aguascalientes, por eso abren, incluso por eso le invierten en Aguascalientes, porque allá sí automatizaron. Aquí empezó un proceso de automatización, pero no concluyó. A mí me llegó a tocar entrar a la planta cuando llegaron las máquinas que ya trabajaban.
automáticamente en los autos, pero no se concluyó esa etapa. Ayudaban al proceso, pero todavía con la implicación. Hubo un primer proceso, Sí. de esto que tú hablas, cuando cierran la famosa línea 1 de producción. Y eso lleva al sindicato con la empresa a negociar el que si se reabría, se hiciera con contrato eventual. De hecho, cuando nosotros llegamos, me refiero al gobierno, estaba concluyendo el proceso de la conclusión de ese contrato que había soportado la línea 1 hasta el mes de enero-febrero. Eran 1.600 trabajadores más o menos, 1.100, por el dato que me daban antier los compañeros. Se quedó la empresa, renegoció ese mismo contrato eventual con 800 trabajadores que actualmente están en la línea 1 y que concluiría de todas maneras ahora en diciembre. Es decir, la base trabajadora hoy de Nissan son más o menos 1.300, 1.400 trabajadores acogidos al contrato colectivo, que tienen antigüedades de 35 años, 30 años, 25, algunos de 15, y hay contrato eventual con condiciones laborales diferentes a lo que el contrato colectivo prevé. Pero como bien dices, es un elemento sin lugar a dudas de valoración para esta toma de decisión. En Aguascalientes, nos dicen los propios trabajadores de acá, tienen un programa que es propiamente un paro técnico negociado, es decir, trabajan 3 días y paran un día sin que se les pague ese día que detienen. Y acá están pagándose horas extras, imagínate, ¿no? Sí, claro. Pero con sueldos y con condiciones de mejor condición. Entonces, mira, sí, la empresa no tenía para dónde hacerse, sí, es innegable que la circunstancia de las condiciones laborales es otro elemento, la falta de reinversión en tecnología, dicho por la propia empresa, a pesar de que Nissan es de los pioneros en entrar al mercado de los autos eléctricos, no avanza en su dinámica para implementación. Sí. Se quedan con estos modelos modestos, económicos, que todo el mundo hemos conocido, y les comen el mandado, yo así lo veo, Claro. y no hay inversión, por lo menos no acá en Morelos, para electromovilidad, ¿no? Y Así llegan 25 empresas chinas, Sí. que hoy si te pregunto los nombres de las agencias que están alrededor de acá, te prometo que igual que yo, que no podemos decir ni los nombres. Total, que bueno, es un proceso que vamos a seguir acompañando. Que tengan el la ánimo. seguridad de ellos de que Así lo saben van ellos. a hacer. Hay 3 implementaciones que nosotros estamos haciendo, Javier. Uno, estar al pendiente de las negociaciones. Si llega a haber decisión de algunos de ellos de moverse a Aguascalientes, apoyarlos en la logística. 2, desde ahora mismo estamos pidiendo información a ellos, quiénes son las personas que estarían en disposición aún de ser colocadas laboralmente en otras empresas. Te repito, hay gente que está en condiciones ya de jubilarse, gente que tiene 30, 35 Sí. años trabajando en la empresa. Entonces, algunos de ellos están en el proceso de jubilación. Aquellos que estén en el deseo de ser colocado laboralmente a través del Servicio Nacional del Empleo, sea en empresas con esas capacidades o en otras, no necesariamente que estén hoy en el ámbito estrictamente de la industria automotriz. 2, me da mucho gusto escuchar expresiones de gente de las cámaras que dicen, Víctor, hay compañeros que tienen negocios y que tienen planes de expansión, de crecimiento. Claro. Y estos señores van a terminar con una liquidación interesante. Claro, pueden invertir. ¿Por qué no reasociarse con este Claro. tipo de inversión y acompañar esta posibilidad? Y una tercera, la posibilidad propia. Ayer, dentro de la plática que antier teníamos con los trabajadores, me decían, Víctor, 3, 4 compañeros y yo platicamos precisamente de ponernos de acuerdo y poner un establecimiento de engorda de cerdo, me decía, ¿no? Sí, En tal sí. lugar de Morelos, porque de allá somos. Y allá es donde entra la Secretaría de Desarrollo Económico Y hacemos para una- poderles orientar y poder hacer su plan acompañarles. de negocios. Y acompañarles con Sí, recursos de los fideicomisos y de los fondos que la propia Secretaría tiene. para que tengan viabilidad, para que Es sean correcto. exitosos y no vayan a perder su dinero en la Es primera correcto. experiencia que tengan como independientes. Es correcto. Y lo más importante, y ahora contesto tu pregunta de qué inversiones están a Por la llegar, puerta, sí, ¿no? Mira, sí. duele, es triste, es lamentable y por supuesto que tenemos 2 opciones, quedarnos rumiando, reclamarnos, fustigarnos o echarle para adelante, abrir la puerta, hablar bien de Morelos y decir que hay condiciones para que en esas 40 hectáreas vengan empresas, se establezcan empresas
y haya nuevamente oferta de empleo en esa zona, como ya empieza a sucederse también en la periferia, y en unos días más, concretamente el 12 de septiembre, tendremos un evento en donde se anuncia ya de manera formal. Había todo este proceso legal de la conformación en la ley orgánica del gobierno, del Ejecutivo, para la conformación del Consejo de Inversión, que está integrado por empresarias y empresarios morelenses, y que tienen un área ejecutiva, la Secretaría Técnica, y un acompañamiento profesional para llevar de 0 a 100 la inversión que llega a Morelos. Esa Secretaría Técnica la ocupa el subsecretario de Inversiones, que es el doctor Iván Elizondo, que ahorita viene regresando, claro. Viene en carretera, el gobierno ofreció una reunión de trabajo en la mañana, algo así, 90 y tantos empresarios norteamericanos, sí, que están en el ánimo de asomarse a ver qué podemos hacer acá en Morelos. En estas 40 hectáreas ya empieza, de Nissan, ya hay empresas que están tocando la puerta. Casualmente no es de extrañarse que incluso más de una sea armadoras, ¿no? Que si bien son de propietarios mexicanos, sí, son para armar vehículos con piezas, son con pero elementos. son reales, hay posibilidades de que se concreten, que sí se interesen, o solamente es una exploración a ver qué posibilidades hay. Mira, por supuesto que es una realidad y todo. A ver, las propias empresas de Nissan, ya no te hablo de la industria automotriz, te hablo, por ejemplo, de una que está en boga, en crecimiento importante, que es la industria farmacéutica, de material quirúrgico, de material hospitalario. Están anunciando reinversiones, IFA Celtics, lo que era antes Baxter, llega un par de empresas más a Cibac a establecerse. Si tuviera en este momento oferta de terrenos ya Cibac, estarían en este momento ya ocupadas. Entonces, tan solo esas hectáreas son interesantes para las propias incluso empresas que están hoy mismo en Cibac, que tienen toda la capacidad y la posibilidad de crecimiento y de expansión.